¿Te has preguntado una vez, ¿para qué crear algo si al final todo se desvanece? Es algo que todos nos preguntamos, ¿no? Desde un dibujo de pequeños hasta una canción o un pensamiento fugaz, ¿importa si al final cae en el olvido? Es una pregunta que nos inquieta a todos tarde o temprano, Exacto. y hoy vamos a explorarla. Sí, vamos a entrarnos en arte y existencialismo Un texto que nos invita a reflexionar sobre la creación artística. y la huella que dejamos en el mundo. Es fascinante cómo el texto repasa la historia del arte, ¿Sí? desde las pinturas rupestres En cueva. hasta la era digital en la que vivimos. Ah, Y lo que me llama la atención es cómo nos confronta con la fragilidad de todo, de todo. incluso de las obras maestras. Ya, que consideramos eternas. Sí, me impactó mucho leer sobre los frescos romanos que se desmoronan, o las estatuas griegas en ruinas, Es como si el tiempo fuera un artista implacable que erosiona todo. pero a su paso. Y lo curioso es que esa fragilidad, en vez de desanimarnos, Ajá, parece que alimenta el impulso creativo. exacto. El texto plantea una paradoja. Ujú. Sabemos que todo va a desaparecer, Sí. pero aún así sentimos la necesidad de crear De dejar nuestra marca. en el mundo Como si la conciencia de la finitud nos empujara a buscar la trascendencia. a través del arte. Exacto. Y eso nos lleva de existencialismo. Un punto crucial en el texto. ¿Cómo se relaciona el existencialismo con el arte? Buena pregunta. Siempre he visto el existencialismo como algo pesimista, Sí. que se enfoca en la falta de sentido. La existencia. ¿Cómo se relaciona con el arte? Bueno, aquí es donde entran Sartre y Camus. Ah, ya, Para ellos, la vida no tiene un significado preestablecido. ya veo. No hay un plan divino ni un destino. Ajá, Somos libres, arrojados a un mundo absurdo. suena un poco angustioso. Puede hacerlo, pero también genera una enorme posibilidad, ¿Cuál la es? de crear nuestro propio significado. Entiendo, o sea que desde el punto de vista existencialista, el arte no se trata de crear obras maestras para la posteridad, No, sino de rebelarse contra la falta de sentido. exactamente. Una afirmación de nuestra libertad. Y nuestra capacidad de crear. Es como decir, el universo no me ha dado un propósito, así que voy a crear el mío. Exactamente. Y esa rebeldía puede tomar muchas formas. ¿Cómo cuál es? El texto menciona el arte efímero, Efímero. como un graffiti que será borrado, No entiendo. una canción improvisada en la calle, Ajá, obras que desaparecen rápidamente, ya. pero que en su momento tienen un impacto, Un impacto real. que conectan con la gente. Es como si la fugacidad del arte intensificara su poder. Totalmente. Sabemos que no durará para siempre, así que lo apreciamos más en el presente, Exacto. como la belleza de un atardecer que dura unos minutos. Pero deja una sensación imborrable. ¿Es verdad? Y aquí el texto introduce un concepto fascinante, ¿Cuál? la paradoja del olvido. La paradoja del olvido. Por un lado, la fragilidad del arte, cómo las obras se deterioran y se pierden. Pero por otro, cómo algunas creaciones trascienden su materialidad. Y resuenan a través de los siglos. Claro, como las pinturas rupestres que nos maravillan miles de años después. O los poemas de la antigua Grecia, Es como si el arte desafiara al tiempo. dejando una huella que va más allá de la materia. Sí, una huella imborrable. Exactamente. Y esa huella no solo está en las obras que perduran, Correcto. sino en la influencia que ejercen en otros artistas En la cadena de creación, a través del tiempo. una obra puede desaparecer, pero si inspiró a alguien a crear algo nuevo, su esencia sigue viva, Es como un eco que se propaga por la historia conectando artistas de distintas épocas. y lugares. Y esto me lleva a otra idea, Ah, que el arte no necesita justificación. interesante. Me llamó la atención en el texto. Sí, ¿Qué piensas tú? es un concepto que nos invita a replantearnos cómo entendemos el arte. ¿En qué sentido? El texto nos pregunta, ¿por qué canta un pájaro si nadie lo escucha? Es verdad. ¿Por qué florece una flor en un lugar remoto donde nadie la ve? Ya veo a dónde vas. Es como si el arte fuera un impulso innato, una necesidad inherente a la vida. Como respirar o comer No necesita una razón externa. para existir. Exacto, como el canto del pájaro o la flor en el desierto. El arte no necesita un propósito para ser válido, Simplemente es una expresión de la vida. una forma de experimentar el mundo. Y compartir la experiencia. Me encanta esa perspectiva. ¿Sí? Nos libera de la presión de justificar el arte. Para buscarle un significado trascendental. El arte simplemente es. Y eso es suficiente. Quizás esa sea la respuesta a la pregunta inicial. ¿Cuál? ¿Para qué crear si todo será olvidado? Creamos porque estamos vivos, porque sentimos, porque podemos. Y aunque el universo no lo recuerde, La experiencia de la creación, la emoción,
¿Habrá valido la pena? Sin duda. Es una idea hermosa. Pues, Y nos lleva a una reflexión final. ¿a cuál? Si sabemos que todo es efímero, Ajá. ¿cómo aprovechamos el presente para crear algo que nos llene, Que nos conecte con nuestra esencia. que deje una huella en el mundo? Esa es una excelente pregunta. ¿Lo crees? Para reflexionar, cada uno puede encontrar su respuesta. Sí. Lo importante es no dejar que el olvido nos paralice. Sino que nos impulse a crear, Con más pasión, con más intensidad. con más conciencia de la fugacidad del tiempo. Exactamente. Completamente de acuerdo. Creo que es un buen momento para un respiro. Sí. Pero no te vayas muy lejos, No. porque en la segunda parte De esa inmersión profunda. exploraremos más a fondo el arte como rebelión existencial. Y cómo la fragilidad de las creaciones humanas. Las hace aún más valiosas, Así es. Regresamos en un momento con más ideas. para reflexionar sobre el arte, la existencia y el paso del tiempo. No se lo pierdan. Los esperamos. Retomando nuestra conversación sobre arte, la existencia, me gustaría ahondar en la idea del arte como rebelión existencial. ¿Te has puesto a pensar que crear puede ser un acto de rebeldía? Me parece fascinante la idea, pero no estoy seguro de entenderla del todo. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué significa revelarse a través del arte? Para los existencialistas como Sartre y Camus, el universo es indiferente a nuestra existencia. No hay un plan divino, no hay un propósito preestablecido. Nuestra vida es un lienzo en blanco y somos nosotros, tú y yo, quienes debemos darle sentido. Entonces, si no hay un significado inherente a nuestra existencia, ¿cómo encaja el arte? ¿Cómo se convierte en rebelión? El arte se convierte en una forma de afirmar nuestra libertad, nuestra capacidad de crear significado en un mundo que a priori parece carecer de él. Es un acto de desafío frente al absurdo de la existencia, una manera de decir, yo existo y voy a dejar mi huella en el mundo que sea por un instante. Y es decir, que a través del arte le damos sentido a nuestra propia existencia, incluso si ese sentido es efímero. No se trata de crear algo que perdure para la eternidad, sino de expresar nuestra individualidad, nuestra percepción del mundo en un momento dado. Exactamente. El arte se convierte en una celebración de la vida a pesar de su finitud, una forma de encontrar belleza y significado en lo cotidiano, en lo fugaz. Y en ese sentido, la fragilidad del arte se convierte en una característica intrínseca, no en un defecto. Es como un recordatorio constante de la importancia de vivir el presente, de apreciar la belleza del instante sin aferrarnos a la ilusión de la permanencia. Precisamente, el texto menciona ejemplos como el grafiti callejero, una canción improvisada o una danza efímera. ¿Cómo podemos apreciar el valor de estas expresiones artísticas que desaparecen tan rápidamente? Es una buena pregunta. A veces me cuesta valorar algo que sé que no va a durar. ¿Cómo podemos cambiar nuestra perspectiva para apreciar la belleza de lo efímero? Creo que la clave está en enfocarnos en la intensidad, el aumento en la emoción que nos transmiten mientras existen. Es como un fuego artificial que ilumina la noche por un instante, pero deja una huella imborrable en nuestra memoria. Es una analogía muy acertada. La belleza efímera puede ser tan impactante como la que perdura a través de los siglos. Hablando de huellas imborrables, el texto también nos recuerda que incluso las obras de arte que desaparecen pueden dejar una huella profunda en la historia y en la cultura humana. Sin duda. Habla de cómo una obra puede inspirar a otras generaciones de artistas, generando una cadena de creación que trasciende el tiempo. Piensa, por ejemplo, en las pinturas rupestres que se crearon hace miles de años. Esas imágenes, aunque sus autores sean anónimos, siguen hablándonos hoy, transmiten una parte de la experiencia humana que es universal y atemporal. Es verdad. Y aunque no conozcamos los nombres de esos artistas, su legado perdura a través de su arte. Es como si el arte tuviera la capacidad de conectar a las personas a través del tiempo y el espacio. Exactamente. Y lo mismo ocurre con muchas otras formas de expresión artística que tal vez no han dejado un registro físico, pero que han influido en la forma en que vemos el mundo, la forma en que creamos y nos relacionamos con el arte. Es fascinante pensar en cómo el arte puede trascender su propia materialidad y seguir vivo a través de su impacto en los demás. Es como si la energía creativa se transmitiera de persona a persona, de generación en generación. Totalmente. Y esto nos lleva a otra idea que me gustaría explorar. La idea de que el arte no necesita justificación. ¿Qué te parece esta idea? Me parece un concepto muy interesante, pero también un poco radical. ¿Podrías explicar un poco más por qué el arte no necesitaría justificación? El texto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del arte. ¿Por qué un pájaro canta? ¿Por qué una flor se abre? No lo hacen con un propósito específico, simplemente expresan su ser. De la misma manera, el arte es una expresión natural del ser humano, una necesidad inherente de crear, de jugar, de plasmar nuestra visión del mundo. Es como si la creación artística fuera una necesidad inherente a la vida misma, una forma de manifestar nuestra energía creativa, sin necesidad de buscar una razón o un propósito externo. Exacto. Si lo pensamos así, la pregunta de ¿para qué crear si todo será olvidado?
pierde un poco de sentido. Claro, porque la creación artística se convierte en un fin en sí misma. No necesita una justificación externa. El simple acto de crear, de expresar nuestra individualidad, es suficiente. Precisamente. El arte no tiene que servir para algo. No tiene que tener un valor práctico o utilitario. Simplemente es una expresión de la vida, una forma de experimentar el mundo y de compartir nuestra experiencia con los demás. Me encanta esa perspectiva. Es como si el arte nos recordara que la vida misma es una obra de arte en constante creación. Y que cada uno de nosotros somos artistas a nuestra manera, con la capacidad de dar forma a nuestra propia existencia a través de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras creaciones. Es una idea muy poderosa que nos invita a abrazar nuestra creatividad sin miedo al juicio o al olvido. Y hablando de abrazar la creatividad, creo que es un buen momento para tomar un respiro antes de adentrarnos en la última parte de nuestra inmersión profunda. De acuerdo, volvemos en un momento para seguir explorando este tema tan apasionante. No se lo pierdan. Y volvemos a nuestra inmersión en arte y existencialismo. Hemos hablado de la fragilidad del arte de la rebelión a través de la creación, pero hay un concepto que me parece fundamental para entender la esencia del arte, la trascendencia del instante. La trascendencia del instante suena profundo. ¿Cómo conectamos esa idea con la creación artística? ¿Qué significa trascender el instante a través del arte? Si partimos de que todo es efímero, tanto nuestra existencia como las obras que creamos, la pregunta no es tanto para qué crear si todo será olvidado, sino cómo podemos crear algo que tenga significado en este preciso momento. Entonces se trata de vivir el presente a través del arte, de encontrar la belleza en el aquí y ahora, sin preocuparnos por la posteridad. Exactamente. No se trata de dejar un legado para la posteridad, sino de experimentar la intensidad de la creación, la conexión con nuestra esencia, la satisfacción de expresar nuestra visión del mundo aquí y ahora. O sea que la creación artística se convierte en una forma de meditación, una manera de estar presentes en el momento de conectar con nuestra creatividad y dejarla fluir sin restricciones. Así es, y en ese sentido, la fugacidad del arte no es un obstáculo, sino un aliciente para vivir cada instante con mayor intensidad. El saber que algo no durará para siempre nos impulsa a apreciarlo más, a disfrutarlo mientras está presente. ¿Te gusta esa perspectiva? Es como cuando vemos un amanecer, sabemos que se desvanecerá en unas horas, pero eso no nos impide contemplarlo con asombro y gratitud. Precisamente, la belleza efímera tiene un poder especial, nos recuerda la importancia de vivir el presente y encontrar la belleza en lo cotidiano. Y creo que esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si sabemos que nada es eterno, ¿qué tipo de arte queremos crear? ¿Qué mensaje queremos dejar en el mundo, aunque sea por un instante? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué huella queremos dejar en el mundo? ¿Cómo queremos que nuestro arte resuene en los demás, aunque sea por un breve momento? Exacto. Y creo que la respuesta es personal e intransferible. Cada uno tiene una voz única, una visión del mundo particular, una forma de expresarse a través del arte que es única e irrepetible. Lo importante es no dejar que el olvido nos paralice, sino que nos inspire a crear con más pasión, con más autenticidad, con más conciencia de la fugacidad del tiempo. Completamente de acuerdo. Y creo que este viaje por arte y existencialismo nos ha dejado herramientas valiosas para reflexionar sobre nuestra relación con la creación artística. Sin duda. Nos ha invitado a cuestionar nuestras ideas sobre el arte, a valorar la belleza efímera, a comprender el arte como rebelión existencial y a encontrar significado en la creación sin buscar la eternidad. Totalmente. Y ahora la pregunta que te dejo a ti, querido oyente, es sabiendo que nada dura para siempre. ¿Qué vas a crear hoy? ¿Cómo vas a expresar tu existencia a través del arte? Recuerda que no importa si tu creación perdura o se desvanece, lo importante es la huella que deja en ti y en quienes la experimentan. Comparte tu arte, comparte tus ideas y no olvides suscribirte a nuestro podcast para seguir explorando las grandes preguntas de la existencia. Hasta la próxima y que la creatividad te acompañe.